La totalidad está presente incluso en las piezas rotas, dijo en alguna ocasión Aldous Huxley, escritor británico. En la actualidad estamos viviendo la transición del paradigma de fragmentación hacia el paradigma de la totalidad. Durante los últimos 400 años, la humanidad occidental ha presenciado el desarrollo de tres grandes paradigmas humanos dominantes. El primero, una visión del mundo que podemos llamar dogmática, basada en la religión católica, quien dominó las interpretaciones del mundo desde la Edad Media hasta el siglo XVII, cuando aparecen tres promotores de la ciencia como fueron Francisco Bacon, René Descartes e Isaac Newton. Por eso a ese paradigma científico se le llamó newtoniano cartesiano. Su metáfora guía fue la máquina. El universo fue visto como un gran mecanismo de relojería cuyo funcionamiento era posible predecir y controlar. Este paradigma ha predominado desde el siglo XVII hasta fines del siglo XX y se caracterizó por el desarrollo tecnológico. La ciencia descubre, la tecnología desarrolla las herramientas e instrumentos para una mejor calidad de vida del ser humano. Desde este enfoque se concibe al ser humano dividido en mente y cuerpo, y la ciencia también dividió en disciplinas el conocimiento: física, química, matemáticas, geografía, etc. El principio fundamental del paradigma científico mecanicista es el supuesto de separatividad. Todo está separado, el universo está fragmentado. Y así llegamos al tercer paradigma, que es el holístico. En la actualidad estamos transitando entonces del paradigma científico mecanicista a una visión holista que tiene sus raíces en la física cuántica y tiene como fundamento el supuesto de totalidad. La metáfora guía es la red de relaciones organizadas, pues considera que en el universo todo está conectado con lo demás. Es una red viva de relaciones constituida por sistemas y subsistemas. El mundo es visto más como un organismo vivo que como una máquina. Estos tres paradigmas se han extendido en toda la sociedad, influyendo diferentes campos: la educación, la economía, la política y la cultura en general. Permean entonces en nuestro sistema de creencias, de valores, la forma de ver y analizar las cosas. Por lo que ahora se reconoce que la raíz de los problemas que estamos viviendo se encuentra en la percepción de la realidad. Pero, ¿cómo percibimos la realidad? Para ello abordaré el tema con la parábola de los 6 ciegos y el elefante, que se ha utilizado para ilustrar la incapacidad de los seres humanos para conocer la totalidad de la realidad. En distintos casos se ha usado para expresar lo relativo de las cosas, la escasez de información, la necesidad de comunicación o la falta de objetividad, como resultado también de la fragmentación, es decir, conocer solo una parte del todo. Las primeras versiones de la parábola de los ciegos y el elefante se encuentran en textos budistas, hindúes y jainistas, en donde se discuten los límites de la percepción y la importancia del contexto completo, las partes y el todo de un sistema. Y va más o menos de la manera siguiente, porque varía en sus diferentes versiones también. Un grupo de ciegos escuchó que un extraño animal llamado elefante había sido traído al pueblo, pero ninguno de ellos era consciente de su figura y forma. Por curiosidad dijeron: hay que inspeccionarlo y conocerlo al tacto, que es de lo que ellos eran capaces. Entonces lo buscaron y cuando lo encontraron lo examinaron a tientas. Cada uno de dichos hombres, cuando se les pidió que describieran al elefante, lo hicieron basándose en la parte del animal que habían tocado. Así, el que había sujetado el rabo dijo: un elefante es como una cuerda. El que había palpado una pata afirmó: un elefante es redondo y áspero como un árbol. El que había palpado una oreja argumentó: un elefante es como una alfombra. El que tocó el colmillo aseveró: un elefante es como una lanza filosa. Por último, el que posó sus manos en el costado dijo: el elefante es como una pared. Este ejemplo muestra que, dado el modo de percibir de estos hombres, jamás conocerán realmente lo que es un elefante. Cada cual cree que el todo luce como la parte que toca y entiende que su comprensión es la correcta. En alguna versión de esta parábola, un hombre que sí ve describe al elefante entero desde distintas perspectivas, y entonces los ciegos se enteran de que todos estaban parcialmente en lo correcto, pero también parcialmente equivocados. Si bien la experiencia subjetiva de uno es verdadera, puede que no sea la totalidad de la verdad.
verdad. De manera análoga, cuando los individuos solo tienen una parte de la totalidad como referencia, sea esta de información, de conocimiento, de percepción, etc., incluso pues percibimos con los 5 sentidos y sabemos que ellos nos pueden engañar y nos engañan con alguna frecuencia. Entonces, la comprensión e interpretación de la realidad estará limitada o distorsionada, como sucede frecuentemente con situaciones o problemas cotidianos. Por eso se crean conflictos. Así, antes de emitir algún juicio de valor es necesario esforzarse por obtener una visión de la totalidad, sea en cualquier área o campo y no solo una de sus partes. Suele suceder en diferentes áreas, por ejemplo, en la política, la fragmentación resulta conveniente para la manipulación de datos, se muestran verdades a medias a fin de poder beneficiar a ciertas personas o grupos dominantes. De modo que, al presentar una sola perspectiva de la situación, pueden engañar a la población. Si bien es cierto que, a través de la ciencia, el ser humano ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, en algunos casos solo atiende partes del todo. Por ejemplo, los médicos suelen tratar la enfermedad y no al enfermo, sobre todo cuando la atención es masiva y en algunos casos las causas de sus males son psicosomáticos. Por tanto, habría que identificar cuáles son las emociones que acompañan el malestar físico o fisiológico del paciente para tener una visión del todo de un ser humano que es integral en sus diferentes áreas de desarrollo. El sistema educativo mexicano también ha caído en la trampa de la fragmentación. En las escuelas se nos ha enseñado a pensar en fragmentos y no en totalidades, resultado de los modelos educativos adoptados de otras partes del mundo. Así, hemos estudiado matemáticas, geografía, español, pero nunca vinculamos e integramos ese conocimiento. En la actualidad, la nueva escuela mexicana está modificando este paradigma con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, las metodologías STEAM, entre otras, que hacen más significativo el aprendizaje. La nueva escuela mexicana se interesa por una formación integral del ser humano, que atiende no solamente el aspecto intelectual en el cual se hacía énfasis antes, sino que también el emocional, el físico, el social e incluso el espiritual. Espiritualidad sin connotaciones religiosas. La educación en México sigue siendo laica. Así pues, ciencia, arte, espiritualidad y tradiciones, porque ahora se incluyen saberes comunitarios, se articulan para crear una cultura de la sabiduría que supere la fragmentación del conocimiento expresado en las disciplinas académicas. Antes, un mundo era el de la academia, el de la escuela, y otro mundo era el de la comunidad, el de la vida cotidiana. ¿Y qué decir de la economía? Ni siquiera tenemos educación financiera para administrar nuestros recursos monetarios. Así, gastamos más de lo que ganamos, poco ahorramos y menos invertimos. No sabemos determinar cuáles son las prioridades por atender, no vemos la vida como una totalidad, en donde al final necesitaremos recursos económicos para vivir nuestra última etapa de vida. Por tanto, recomendamos pues la visión del todo. En las empresas también, sean pequeñas, medianas o grandes, que conforman sistemas productivos, las diferentes áreas y departamentos deben estar especializados, pero también deben tener una visión del todo. Por ejemplo, el área de mercadotecnia debe saber lo que hace el área de producción, ventas, finanzas, recursos humanos, y estas a su vez deben hacerlo de la misma manera, de modo que haya una retroalimentación de información. Se crea una red de comunicación que permite que todos conozcan el todo. Un país visto como un sistema vivo y dinámico, tal como es México, estuvo por mucho tiempo fragmentado en norte, centro y sur de zonas geográficas. También se fragmentó a su población determinando diferentes clases sociales, alta, media y baja. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el todo además de las partes? Porque eso nos permitirá tomar decisiones bien informadas y obtener mejores resultados en todo aquello que nosotros emprendamos, e incluso en las situaciones de la vida cotidiana. En suma, antes de juzgar, debemos asegurarnos de tener la información completa de alguna situación, los distintos argumentos en los que se apoya y no solo en superficialidades. La sociedad actual nos exige ser especialistas en algún campo del saber humano, enfocarnos, pero también debemos ser generalistas, es decir, tener la visión del todo para comprender la manera de cómo nos integramos en el sistema. Antes de ser excluyentes, incluso a veces lo hacemos de manera inconsciente, tengamos presente que aceptar la diversidad en las personas nos complementa y enriquece. La metáfora guía en el paradigma científico era la maquinaria de relojería con piezas ensambladas. Actualmente, la metáfora guía es la red, la latiz o el entramado de un sistema complejo, siempre en interacción dinámica. Por último, quizás sea pertinente reflexionar sobre la frase de Hassel Henderson que decía: pensar globalmente y actuar localmente.
es decir, tener una visión del todo y aplicarnos en aquello que está en nuestras manos. Pues hasta aquí este tema, amigas y amigos, espero que sea de utilidad para su vida y nos vemos en la próxima.